Influencia de la tensión superficial en los fluidos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos objetos no se hunden en el agua tan fácilmente? ¿O por qué un insecto puede flotar o incluso caminar sobre el agua? Cuando se trata de fluidos, su superficie se comporta como si fuera una membrana elástica tensa, propiedad que se conoce como tensión superficial. En el presente video realizaremos diferentes experimentos en donde se dé la presencia de la tensión superficial. Asimismo explicaremos lo que ocurre en cada uno de ellos. Objetivos: estudiar mediante 4 experimentos el comportamiento de la tensión superficial de diferentes fluidos, empleando materiales caseros. Comparar y explicar el efecto de la tensión superficial que se produce en el agua y el alcohol al colocar un clip en su superficie. Explicar experimentalmente el comportamiento del aceite venciendo la tensión superficial del agua al añadirle detergente. Explicar el comportamiento de la tensión superficial del agua cuando el recipiente que la contiene es girado y su orificio está cubierto por una gasa estéril. Explicar experimentalmente el efecto Marconi de la tensión superficial del agua con escarcha al añadirle detergente. Marco teórico: tensión superficial. Es una propiedad originada por las fuerzas de atracción entre moléculas. Como tal, solo se manifiesta en líquidos, en una interfaz líquido-gas. También es conocida como la cantidad de energía que necesita un líquido para aumentar su superficie por unidad de área. En nuestra vida cotidiana podemos observar la tensión superficial. Ejemplo de ello es el polvo que cae sobre el agua y no se hunde, debido a la tensión superficial, a menos que ésta se agite. Así como las pompas de jabón, que tienen forma esférica, gracias a la tensión superficial que la mantiene cohesionada. También las burbujas de aire en una bebida gaseosa y la capa de nata flotando en la superficie de una taza de leche, entre otras. Experimento número 1. Materiales: agua, alcohol, un recipiente de vidrio y clips. Procedimiento: paso número 1. Se virtió agua sobre el recipiente de vidrio. Paso número 2. Se colocó cuidadosamente un clip en la superficie del agua y se observó su efecto. Como podemos observar, el clip desciende hasta el fondo del agua. Esto debido a que la densidad del metal es mayor a la del agua. Paso número 3. Para poder observar correctamente el efecto de la tensión superficial, se necesita doblar otro clip en forma de L y utilizarlo como soporte para introducir el clip de prueba en el recipiente. Y posterior a eso observamos su efecto. Paso número 4. Se virtió alcohol en el recipiente. Paso número 5. Se colocó cuidadosamente el clip sobre la superficie del recipiente con alcohol y se observó su efecto. Paso número 6. Para poder observar el correcto efecto de la tensión superficial se utilizó el clip doblado en L como soporte para poder sumergir el clip de prueba en el recipiente con alcohol. Posterior a eso se observó el efecto. Resultados: con la ayuda del clip doblado en forma de L se pudo apreciar el efecto de la tensión superficial tanto en el agua como en el alcohol, mostrándonos que en el recipiente con agua el clip flota. Por el contrario, en el recipiente con alcohol el clip llega a tocar el fondo. Discusión: el clip en el recipiente con agua puede flotar debido a que la tensión superficial del agua es mayor a la del alcohol. La tensión superficial del agua es 72,8 dinas sobre centímetro, mientras que la tensión superficial del alcohol es 22,3 dinas sobre centímetros. Cuando un objeto es colocado sobre el agua, este deforma la superficie, provocando una pequeña concavidad. La tensión superficial, que es tangente a la superficie, tiene una componente vertical que actúa sobre el objeto.
pudiendo llegar a compensar su peso si este no es muy elevado. Ahora, en el siguiente experimento se buscará representar la tensión superficial del agua, y en esta ocasión emplearemos aceite. Entonces los materiales a utilizar serán los siguientes: aceite vegetal, un vaso de vidrio donde se depositará el agua, jabón líquido que nos ayudará a romper la tensión superficial, guantes de látex y por supuesto el agua. Ahora, pasando al procedimiento, lo primero que será es llenar el vaso de vidrio con agua, para luego dejar caer una pequeña cantidad de aceite sobre la superficie del agua. Aquí nos daremos cuenta que se forma una delgada lámina de aceite sobre el agua. Y finalmente dejaremos caer una pequeña cantidad de jabón sobre el agua. Entonces observaremos que la delgada lámina de aceite desaparece y se forma una gota de este fluido. Ahora, para finalizar, explicaremos lo ocurrido en este experimento en la discusión. En un inicio, el aceite se mantiene sobre el agua, esto debido a las fuerzas de la tensión superficial. Entonces, al echarle nosotros una gota de jabón líquido, lo que provocaremos es que se rompa esta tensión. Al romperse la tensión superficial, el aceite que estaba sobre el agua logra entrar y alojarse dentro de ella, formándose gotas. Incluso si echamos más aceite, se formarán más gotas. Asimismo, logramos observar que el aceite se mantiene flotando y no se hunde. Esto se debe a las diferencias de densidades, ya que el aceite presenta una densidad menor que la del agua, y como sabemos, los fluidos menos densos que el agua tienden a flotar en ella. Y por último explicaremos lo que es esta gota de aceite. Esta gota de aceite recibe el nombre de micela y además contiene un interior hidrofóbico, es decir, que no se lleva nada bien con el agua. Este comportamiento será el encargado de evitar que se mezclen tanto el agua con el aceite. Ahora, continuando, pasamos a un tercer experimento llamado el agua que vence a la gravedad, el cual necesitaremos los siguientes materiales: una botella, el cual la llenaremos de agua, un trozo de gas estéril que lo podemos obtener en cualquier botica o farmacia muy cercana, una brida de plástico también llamado cintillo a presión que se obtiene en cualquier mercado o ferretería muy cercano a casa, un recipiente que tenemos en casa cualquiera, mondadientes o alfileres que también podemos encontrar en casa, y por último guantes quirúrgicos. Ahora bien, pasamos al procedimiento, el cual vamos a encontrar 5 sencillos pasos que nos va a permitir elaborar este experimento con mucha eficacia. El paso número 1, el cual consiste en colocar la gasa encima de la boca de la botella. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí cogemos la brida de plástico, lo sujetamos enrollando la gasa en la botella y hacemos que quede bien ajustada. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de no lastimarnos al momento de hacer presión. Paso número 2, el cual va a consistir en llenar con agua la botella de plástico, colocando en todo momento el recipiente vacío debajo de la botella para evitar posibles accidentes. Recordaremos que tenemos que hacer todo lo posible por mantenerlo cerca del recipiente con la botella, ya que puede salpicar el agua y esto va a producir que nos vamos a ensuciar y ensuciaremos el espacio en donde estamos realizando nuestro experimento. Paso número 3, el cual es uno de los pasos no menos importantes, que consiste en girar la botella de forma vertical en unos 180 grados, o sea, es decir, con la boca de la botella mirando hacia abajo, y observamos qué es lo que sucederá. Como vemos, el agua tiende a no caerse, y un pequeño consejo o tip que les puedo dar es la de tratar de hacerlo muy cuidadosamente y de mantenerlo de manera muy lenta, ya que por la misma turbulencia, si lo realizamos muy rápido, el experimento nos saldrá fallido. Y también resaltar de que debemos darle la mayor estabilidad posible para que el agua no pueda salir por chorros. Paso número 4, el cual nos hacemos la pregunta de
¿Qué pasará si introducimos objetos tales como simples mondadientes por la boca de la botella? ¿Se irá hacia arriba o simplemente caerá por acción de la gravedad? Nos damos cuenta que la respuesta es muy sencilla. Este se puede ir hasta arriba, flotando en la superficie del nivel del agua. Paso número 5, que es el último paso, el cual tenemos que apretar la botella y observar lo que sucede. El agua pudo salir con facilidad. Luego vamos a tomar nota de todas las evidencias mostradas para nuestros resultados. Ahora bien, por último, pasamos a la parte de resultados y discusión. Como punto número 1 tenemos que se pudo observar que al estar girada la botella, el agua contenida no cae. Y esto es debido a que las fuerzas intermoleculares del agua hacen que sus moléculas se mantengan unidas en todo momento. Y gracias a la tensión superficial, la superficie del agua termina actuando como una especie de membrana elástica, que impide que el contenido de la botella se derrame. Por otro lado, cuando introducimos los mondadientes, sube hasta la superficie del nivel del agua, llegando a flotar y no caerse, permitiendo así que la tensión superficial aún se mantenga. Como punto número 2 tenemos que cuando apretamos la botella observamos que empezó a caer el agua. Esto es debido a que al salir algo de agua disminuye la presión del aire atrapado de la botella y la presión atmosférica contribuye a que las columnas del agua sobre los agujeros se mantengan, haciendo así que al momento de apretarlo, la presión interna va a ser menor que la presión atmosférica. Por último, recordaremos que a mayor fuerza interna, mayor será el agua derramada. Por ende, menor será la tensión superficial. Bueno, continuando, ahora el experimento número 4. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: escarcha, detergente líquido, una jeringa, nuestro recipiente, en este caso un bol, guantes quirúrgicos y nuestro líquido, en este caso el agua. Ahora vamos a continuar con el procedimiento. Como paso número 1 vamos a vertir agua en nuestro recipiente hasta una altura prudente. Como paso número 2 vamos a esparcir escarcha en la parte central de la superficie del agua. No se les recomienda saturar toda la superficie, ya que esto dificulta la observación del comportamiento de la tensión superficial del agua. Y como último paso, colocar unas cuantas gotas de detergente en la parte central de la superficie del agua. Continuando con discusión de resultados, se pudo apreciar que en cuanto las gotas de detergente tocaron la superficie del agua, hicieron que en esa área disminuya la tensión superficial y a la vez que las partículas de escarcha sean desplazadas hacia alrededor. ¿Pero por qué sucede esto? Esto es explicado por el efecto Marangoni, el cual nos dice que hay una transferencia de masa ante un gradiente de tensión superficial. Para entender mejor lo sucedido, supongamos que el esquema mostrado es la superficie del agua y las esferas moradas son las partículas de escarcha. Entonces, al agregar detergente, hacemos que en esa parte central disminuya la tensión superficial, y como en las partes aledañas la tensión superficial sigue igual, pues hay una diferencia de tensión superficial. Esta diferencia hace que aparezca una fuerza la cual va a llevar o a mover las partículas de escarcha hacia los alrededores, logrando el efecto mostrado en el experimento. No necesariamente las gotas de jabón o detergente tienen que caer en el centro, también se puede lograr el mismo efecto si las hacemos caer en algún lado lateral de nuestro recipiente. Ahora, el efecto Marangoni se puede apreciar en la vida cotidiana mediante muchos ejemplos, como las pompas de jabón, las gotas de vino o incluso algunos insectos logran utilizar este efecto para su conveniencia. Ahora vamos a ver las conclusiones. Como conclusión principal tenemos que es posible estudiar el comportamiento de la tensión superficial de diversos fluidos mediante experimentos caseros. Como segundo punto tenemos que se observó y comprobó que la tensión superficial del agua es mayor a la del alcohol. Esto debido a que un clip flota en la superficie del agua pero se hunde en la superficie del alcohol.
Como tercer punto tenemos que el detergente actúa disminuyendo la tensión superficial del agua. Esto permitió que el agua y el aceite se mezclaran en el experimento número 2. Como cuarta conclusión tenemos que la tensión superficial actúa como una membrana. Esto, sumado a la presión atmosférica, permitieron que el agua se quede dentro de la botella en el experimento número 3. Y como final conclusión tenemos que el efecto Marconi se pudo apreciar de manera experimental debido a que el escarcha se movió de una zona de menor tensión superficial a una de mayor tensión superficial en el experimento número 4.